trabajando y que de una manera más sistematizada en relación al tema de la reforma del Código Civil. Fundamentalmente porque bueno, se generó todo un estado de ansiedad interna. Esto es simplemente porque estamos como en un ateneo, digamos, interno, cierto tipo de ansiedad en el sentido de decir, bueno, ¿cómo influye la reforma del nuevo Código Civil argentino, al menos en los aspectos que nosotros desde Fiscalía intentamos trabajar, ¿no? Uno supone necesariamente que va a tener una influencia clave en muchas de las materias que nosotros venimos tratando. Y ahí surgió una discusión interna entre nosotros sobre, bueno, cómo abarcar este tratamiento, ¿no? Si lo sistematizamos de acuerdo a la temática que nosotros llevamos cada uno en nuestras áreas, ¿no? Si el administrativo o la vista administrativa, digamos, toma una temática, la parte del previsional otra, la parte de apremios otra, la parte de civil, ¿no? Otra, la del contencioso otra, bueno, y al fin y al cabo, por ahí surgió esta posibilidad simplemente como primera de iniciar un ciclo de charlas que abarquen al menos una visión general de lo que es la reforma del Código. No es necesario hacer hincapié con mucha fuerza en el sentido que es algo que se va construyendo a medida que ese nuevo código, esa nueva legislación comienza a operar, ¿no? Que, bueno, este proceso es algo que se construye, como cualquier tipo de legislación que se va volviendo operativa y que nos ha tocado circunstancialmente, ¿no? A nosotros desde cada uno de los lugares que ocupamos, ser partícipes de esta nueva era que en realidad no es tan nueva ni es algo que influya de una manera copernicana en un cambio sobre las estructuras que nosotros vamos teniendo desde el punto de vista jurídico. Dicho esto, como clase o como charla inicial, yo lo único que voy a hacer es compartir con ustedes algunas de las líneas generales que va teniendo este código y que en modo alguno se pretende, ¿no?, en una charla de este tipo abarcar con profundidad ninguno de los temas. Así que por eso les decía que no, los parados, pobres, es mucho el esfuerzo y no se van a llevar nada, quizás nada nuevo. Sí me interesa, ¿no?, hacer hincapié en el hecho que el Código Civil es el reflejo de una postura científica que se enmarca dentro del derecho civil. Esto no hay que olvidarse. El código va a ser un reflejo de las ideas que en el campo del derecho civil vienen dándose desde hace muchísimos años. No es algo que tiene una generación espontánea en el cual se juntaron una serie de operadores jurídicos y dijeron, bueno, vamos a descubrir las nuevas ideas del derecho civil o vamos a hacer un código civil que de alguna manera constituya un terremoto jurídico. Y no va a ser así en particular en nuestro país, porque hace más de 150 años hubo una mente brillante, que no era el de la película, que creó un sistema jurídico para el derecho civil que demostró durante un larguísimo periodo que para la sociedad argentina, en un tiempo y en un lugar determinado, era más que suficiente para organizar de una manera pacífica, si se quiere, a esa sociedad, que fue Vélez Sarsfield, que, digamos, en soledad, en una construcción claramente, ¿no? Muchos colegas míos, profesores de Derecho, de Derecho Civil les resulta por ahí bastante conocido, pero que desde la soledad construyó este monumento jurídico que fue su código, ¿no? El Código Velezano, que fue precisamente un adelantado en los tiempos, porque si alguien pudiese crear
un ordenamiento que dure durante tantos años y que no haya tenido modificaciones estructurales, quiere decir que el trabajo que hizo lo hizo muy bien. Pero ese trabajo, ¿no?, duró lo que duró la evolución de la ciencia del derecho civil en la Argentina durante más de 100 años. Que se mantuvo, vuelvo a decir, con la estructura sólida, con la estructura casi sin modificaciones. Solo la 17.711 quizás es la que de alguna forma toca, muchos hablan de la introducción del contenido moral del derecho civil en el Código Civil, pero que fue la que quizás delineó una pincelada más profunda en la mirada de Vélez. Y después, obviamente, vinieron a medida que avanzaba la sociedad argentina. Nunca se olviden que los códigos no son otra cosa que el reflejo de una idea política de una sociedad en un momento determinado a través de sus representantes. Y con eso juegan las mayorías y las minorías y juega precisamente la representación de la voz del pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del año 83, con la venida, la llegada de la democracia, aparecen también dentro del Código Civil las reformas que tienen que ver con ley de divorcio, régimen de patria potestad y filiación, una serie de modificaciones también en la estructura del núcleo duro, ¿no?, de una de las instituciones, y así avanzamos ya fundamentalmente hacia la década que aparece ya en el 2000, con la introducción de los nuevos paradigmas, que tiene que ver fundamentalmente con ciertos hitos legislativos, con el tema de la no discriminación, la aparición del matrimonio igualitario, la ampliación de derechos y una serie de legislaciones que tienen en cuenta fundamentalmente otra mirada de la sociedad, porque lo que cambia, ¿qué es? La mirada de la sociedad con respecto a determinadas instituciones, la familia, los bienes, la persona. Y un derecho civil que, como ustedes saben, siempre fue tildado de patrimonialista, porque se dedicaba precisamente a los bienes y las cosas, desde hace muchísimos años comienza a verse desde otro lugar, y que es el tema de la aparición de las instituciones de claro contenido extrapatrimonial, pero que tienen una influencia notable en la estructura del derecho civil. Llámese derechos personalísimos, derechos humanos con otro nombre, que aparecen introducidos en la materia del derecho civil, de la cual no podían estar ajenos, porque el derecho civil, entre una de esas instituciones, la esencial y la fundamental, como cualquiera en el derecho, en cualquier rama del derecho, es la persona. Entonces, obviamente, tenían que estar allí. Y obviamente lo están con mucho más énfasis, con mucha más profundidad desde lo que fue la reforma del año 94, de la Constitución del 94, donde aparecen, ¿no?, claramente establecidos con un estándar superior y con una prioridad mucho más profunda, mucho más expresa, lo que son los tratados internacionales de derechos humanos, su influencia en los ordenamientos locales, y en particular va a descender de esa forma hacia lo que es el derecho civil, el derecho privado en la Argentina. Por eso es importante ubicarse, por eso comencé diciendo que no es algo que nació de un repollo, sino que es, al fin y al cabo, la colocación de un hito importante, no digo la culminación, sino la colocación de un hito importante en un proceso de crecimiento o en un proceso de transformación de lo que es el derecho civil. Y allí, ¿no?, si ustedes recuerdan, como una de las prioridades, ¿no?, del Poder Ejecutivo, aparece la necesidad de alguna manera proceder a lo que es la actualización del Código Civil y la unificación de ese Código Civil con el Código de Comercio. Recuerden que son los mismos autores del Código de Comercio y del Código Civil, Vélez Sarsfield trabajando en los dos ordenamientos, y que se le proponía a la sociedad a través de sus representantes la actualización de esos contenidos del Código Civil. Y para eso se elige un mecanismo, un método,
¿no? Que obviamente no es el de los tiempos de Vélez, no es el que tuvo como modelo Vélez Sarsfield, lo que fue la creación de una sola persona, sino que se elige, como tantas veces intentos fallidos de generación de la modificación del Código Civil había ocurrido, una comisión que se iba a encargar de estudiar la necesidad de la reforma y la posibilidad de unificar esos códigos. Digo, tantos proyectos de reforma, desde Bibilón y del proyecto de Llambias, todos los proyectos de la década del 80, el proyecto del 98, que va a tener una influencia clave en esta nueva norma, pero que se generaron a través de comisiones de notables, ¿no? Si se quiere. Ese es el germen, o ese es el origen, de notables en el sentido de notables desde el punto de vista científico. Después todo va a derivar en una discusión a través de los representantes del pueblo, pero siempre se han elegido, desde esa época, comisiones. Y la comisión en particular, ¿no?, en nuestro caso, tiene 3 integrantes claramente civilistas, ¿no?, pero que además, en particular, 2 de ellos conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El doctor Lorenzetti y la doctora Hayton de Nolasco tienen la particularidad, además, de que no son solo científicos del derecho, ellos hacen el derecho todos los días en la Argentina, porque a través de la Corte como máximo órgano de interpretación constitucional generan realmente los cambios o los no cambios dentro del ordenamiento argentino. Y a ellos se le suma Aida Kemelmacher de Carlucci, a ver, para ponerle un nombre, la Messi de el derecho civil en la Argentina, ¿no? Una persona, digamos, premium, pero que además también, además de ser una científica del derecho, ocupó un lugar en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza y a partir de allí también una aplicación práctica de lo que es el derecho. Lorenzetti venía antes de la Corte, de la doctrina o de la ciencia del derecho civil, pero también un profesional, el ejercicio profesional del derecho, y Hayton de Nolasco siempre el Poder Judicial. Es decir, se conjugaban, ¿no?, unas características particulares de los integrantes de la comisión que realmente garantizaba un éxito o garantizaba una posibilidad de éxito. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, obviamente abrieron el juego y lo abrieron, a ver, en el sentido de convocar a distintas, casi 100 personalidades de las universidades nacionales, todos profesores de Derecho, que de alguna manera colaboraron en la generación de ese primer núcleo que es el anteproyecto del Código Civil. ¿Qué otras características tienen? Bueno, que en realidad por primera vez se genera un procedimiento donde va a haber participación ya no solo de los académicos del derecho, sino que va a haber una participación a través de las audiencias públicas de lo que es la sociedad en general. Se designa una comisión bicameral que va a ser la encargada de sostener desde el Poder Legislativo la generación de ese nuevo proyecto y comienza a trabajarse de una manera bastante, digamos, no ortodoxa en lo que se conoce en la ciencia del derecho en la Argentina, y que es la generación de foros en todo el país donde a través de la intervención en esas audiencias públicas uno podía dar su opinión sobre distintos temas. Acá no hay mentira, no hay nada, muchos de los que están acá participaron de las audiencias públicas en la Universidad Nacional de La Plata y todos tuvieron la oportunidad de exponer cierto parecer sobre lo que entendían debía contener un código civil. Luego, obviamente, el proceso que se había pensado era conclusiones que se incorporaban de alguna manera al análisis de esta comisión, el tratamiento por la bicameral y la aprobación a través de, como cualquier ley del Poder Legislativo, previo paso por un filtro que es el del Poder Ejecutivo Nacional, que una vez que se eleva el proyecto de la comisión realiza determinadas modificaciones al proyecto original del Código Civil y finalmente
se aprueba ese Código Civil. ¿Qué características se le puede enunciar en bloque al código? Bueno, los mismos autores detallan que es un código, que trata de identificar toda su estructura con lo que es, digamos, las líneas directrices de la cultura jurídica latinoamericana. No muy diferente a quizás lo que Vélez también de alguna manera pensó, más allá de la influencia de las fuentes en Vélez, del Código francés, del derecho romano y todo. Lo cierto es que Vélez, a través de Freitas, de Andrés Bello, de autores claramente vecinos de alguna manera a la cultura nacional, fue también tratando de incorporar en su momento esas ideas por un fenómeno que a ustedes no les puede pasar desapercibido, que es las distintas características, costumbres, generación de un derecho local y su influencia en estas instituciones. Es un código donde se ve plenamente el fenómeno denominado o autodenominado constitucionalización del derecho civil. Para ponerle un nombre, se le puso, digamos, constitucionalización del derecho civil, como si el derecho civil, que se puede prestar a confusión, porque uno podría pensar que el derecho civil nunca estuvo constitucionalizado, lo cual sería una aberración jurídica, porque obviamente es derivado de las normas constitucionales vigentes desde el 53, desde la reforma del 94. ¿Qué se quiere hacer hincapié? Bueno, que ustedes también ya manejan en cada una de sus áreas o de sus temáticas. Bueno, es la influencia de estas nuevas líneas constitucionales del 94 en un código que teóricamente estaba pensado para otra cosa, ¿no? Vélez mismo, cuando escribe sobre el Código Civil, dice, bueno, hay líneas generales que tienen que ver con la libertad, con la dignidad, que quizás sean propias o tengan que estar de alguna manera no expresas en el Código Civil porque están en la Constitución Nacional. Hoy lo que se quiere decir es que, aparecen con mucha más claridad estos principios en la letra del propio código, ¿no? Es una buena solución, si se quiere, desde el punto de vista jurídico, con un principio muy elemental, poco técnico, que es lo que abunda no daña, ¿no? Entonces, en momentos donde a veces no había un respeto profundo de lo que eran estos derechos constitucionales, bien viene, ¿no?, el texto expreso de la ley a recordarle a aquellos que suelen olvidarlo que estas normas, ¿no?, fundamentales tienen que estar presentes en cualquier ordenamiento. Lorenzetti habla de la igualdad en concreto. ¿Por qué? Bueno, porque el código está pensado con muchas soluciones prácticas a los problemas que plantea la vida moderna en la Argentina desde el punto de vista del derecho civil. Ya no se toma una igualdad en abstracto, propia de la evolución, ¿no?, de los principios franceses de libertad, igualdad, ese concepto, digamos, un poco teórico de igualdad, sino que lo que se fija en cada una de las soluciones que va a aportar el código es en qué lugar están ubicadas las partes que se relacionan, los sujetos que se relacionan. Y si existe algún tipo de diferencia que constituya un disvalor, lo que va a hacer el código en ese momento, a través de ese articulado, es tratar de equiparar esa situación desequilibrada en beneficio de la parte más débil, de la parte, digamos, que esté en una situación de debilidad jurídica con respecto a aquella parte que está en una mejor situación. Pero no desde lo abstracto, ¿entiende? No es que se construya una realidad y el código, digamos, trabaje sobre esa realidad. Lo que se ha buscado, dicen los autores, es fijémonos a ver en las situaciones concretas, en la que tiene que ver con los contratos, en la que tiene que ver con los vínculos obligacionales, en las que tiene que ver con el derecho de familia. ¿Cómo se genera ese rol? ¿Cuál es la parte más débil, ¿no? Y cómo la igualo, pero en concreto. Aparece el paradigma no discriminatorio, vuelvo a decir, la evolución de la ciencia jurídica en la Argentina tiene que ver
con la efectiva operatividad de los tratados de derechos internacionales que, en materia de no discriminación con respecto a la mujer, de no discriminación con respecto a condición de sexo, de raza o cualquier tipo de cuestión que signifique precisamente hacer prevalecer un régimen discriminatorio, el Código lo que busca es esa igualdad, la desaparición de esas fronteras discriminatorias, y busca hacerlo en general estableciendo la igualdad y haciendo desaparecer esa discriminación. Aparece la posibilidad, que no estaba prevista en Vélez, obviamente, que es la presencia de derechos de contenido individual y derechos de contenido colectivo, lo que ustedes ya conocen como intereses difusos. No me voy a, digamos, a profundizar mucho sobre esto, hay especialistas en la casa que lo pueden hacer con muchísima más profundidad y que seguramente lo van a hacer, pero como dato característico de este código es que algo que antes no se hablaba, que son estos derechos colectivos, el código pasa a tratarlos de una manera expresa. Acá, de todas maneras, adelanto, porque vamos a cortar mucho el tiempo, la redacción original que le dio la comisión no es la que finalmente tuvo el código en su sanción, porque, digamos, en ese filtro que tuvo el Poder Ejecutivo apareció una visión diferente, ¿no?, de esta posición que claramente militaba el doctor Lorenzetti a través de sus distintas obras que tratan sobre el tema, pero que no condice con el resultado final que tuvo el código, donde esa clasificación que él hace había desaparecido. De los bienes modernos, obviamente aparece, digamos, la regulación de las cuestiones que tienen que ver con la realidad patrimonial actual, en la sociedad argentina, que son propias de esta era. Una sociedad multicultural, acá hay una opción, todos los autores que forman parte de la comisión lo hicieron expreso esto, ellos hablan de no una regulación desde el punto de vista estrictamente científico y según el parecer de cada uno de ellos, sino que lo que trataron de tomar es no un modelo específico de lo que se quiere, digamos, al fin y al cabo, lo que podría ser un deber ser de una sociedad, o lo que todos nos gustaría que sea una sociedad. Uno puede utilizar, cuando realiza política legislativa, puede utilizar ese mecanismo, construye una sociedad ideal y genera las herramientas jurídicas para llevarlo hacia allí. Acá la opción ha sido diferente, se toma un modelo, digamos, no definido de sociedad, sino que responde a tratar de aprender, ¿no?, con H, de aprender las características propias que tiene nuestra sociedad hoy, que vuelvo a decir, no es la misma ni de la reforma del 68, ni es la misma de la década del 80, ni siquiera es quizás la misma que la del año 2000, producto de la influencia de determinadas experiencias patrimoniales o de dinero, ¿no?, en nuestro país. Y después lo que se busca fundamentalmente, y acá viene el juego de unir el derecho comercial con el derecho civil, que vuelvo a resaltar, no es algo nuevo, toda la doctrina desde hace muchísimos años viene diciendo que el derecho comercial y el derecho civil, hacer los dos derecho privado, tendrían que estar unificados, porque muchas de las instituciones o de las herramientas que tiene el derecho comercial hoy, lo cierto es que provienen del derecho civil, y hay un doble juego innecesario desde el punto de vista, si se quiere, práctico para los integrantes de la sociedad, y lo que se va a buscar fundamentalmente también es que haya seguridad en las transacciones comerciales. Después va a aparecer va a aparecer la regulación expresa en este Código Civil de las nuevas tecnologías, de la nueva forma de contratación con vía tecnológica, con vía informática. Es decir, una cosa que en lo comercial aparece hoy por hoy en la Argentina, al momento de la sanción del Código, como algo realmente obvio. Estas características que resalta la comisión
Es un poco, digamos, lo que recién les decía de, bueno, la generación de consensos dentro de la comisión. Si uno recuerda o lee, ¿no?, los antecedentes, el proyecto de reforma del 87, del 98, se suscitaron un montón de discusiones internas en el seno de la comisión, casi con, digamos, un reparto de posiciones dentro de esas comisiones que hicieron que esas comisiones pierdan su, digamos, el objetivo, pierdan la finalidad para la que fueron creadas, de tal manera que terminaron muchas veces, cuenta la leyenda, peleados de forma personal los miembros de la comisión por las distintas posiciones que asumieron dentro de determinada definición de un artículo dentro de ese proyecto. Acá se ha buscado otra cosa, se ha buscado, si se quiere, cierto consenso científico en general sobre una idea y no un posicionamiento personal o parcial ante una solución. El código tiene un título preliminar y tiene 6 libros, ¿no?, a diferencia del código de Vélez. Ustedes recuerdan que a Vélez se le hacía siempre la misma crítica en el sentido que no había elegido la posibilidad de incluir una parte general, ¿no? Siempre se le decía eso, a lo cual a esa crítica se respondía que en realidad no era, no había tenido tanta influencia la utilización de ese método porque las soluciones aparecían dispersas, ¿no?, a lo largo de todo el código, y era muy raro encontrar de algún modo una repetición que autobloqueara la solución que el mismo Vélez aportaba. La presencia de una parte general tiene que ver con la sistematización quizás más clara, donde en esa parte general se van a incluir las líneas directrices generales y los casos particulares, las soluciones especiales que no responden a esa línea general van a ser incluidas en el resto del articulado. Bueno, Vélez hoy, el código nuevo, lo que hace es tomar este principio que ya venía siendo mayoritario en la ciencia jurídica en general y en el derecho comparado. Lo digo con alfileres y comillas, porque en realidad lo que se discute hoy es quizá el fenómeno de la descodificación, más que de la codificación, ¿no? Hay muchas legislaciones que tratan ya ni siquiera de aumentar el grado de codificación, sino precisamente de descodificar. Pero bueno, hace a otro tema. Esto es selección de principios científicos de redacción, que obviamente lo que se trata es de utilizar un vocablo que sea, miren todo esto que dijimos, participación de la sociedad, participación de grupos amplios, de que tenga acceso no solamente el letrado, sino el lego. Imagínense si se utiliza un vocablo científico o un lenguaje estrictamente científico solo para los operadores jurídicos. Esa finalidad no se va a lograr nunca. Entonces, lo que se ha buscado de alguna manera es la utilización de ciertas voces, de ciertos vocablos que sean entendidos por todo el mundo. Esta parte general que tiene el código tiene algunas características particulares que, vuelvo a decir, van a hacer que todo el resto del código tenga que ser entendido con esta pátina de direcciones generales, ¿no?, de líneas directrices. ¿Por qué? Porque va a aparecer, digamos, ciertas cuestiones que en materia, por ejemplo, de fuentes, de cuáles son las fuentes del derecho civil en la Argentina y cuáles son las fuentes del código, bueno, va a aparecer la presencia de las fuentes clásicas que ya tenía el Código de Vélez y la aparición de, digamos, cierta especificidad sobre la presencia, vuelvo a decir, de los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, en este caso el código en su parte general debe decir que cualquier interpretación que se haga de este Código Civil tiene que ser hecha
como una derivación de lo que contiene, de las normas que contienen los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que a lo que comúnmente se decía, bueno, la fuente no solo en la ley, en la jurisprudencia, en la doctrina, bueno, acá cuidado, todo lo que se interprete de este código, no se olvide, intérprete, operador jurídico, tiene que estar de acuerdo a los tratados internacionales. Y si no cierra esa interpretación con lo que dice el tratado internacional, bueno, obviamente es errónea la que se haga del Código Civil. Acá hay digamos, una presencia expresa en la cual la Comisión ha querido hacer, digamos, especial hincapié. ¿Y por qué ha querido hacer especial hincapié? Bueno, porque hoy en la Argentina en realidad no es nada nuevo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace muchísimos años viene de alguna manera transitando el camino de abrir, ¿no? Abrir la puerta, o abrir la puerta cerrada del derecho interno para que aparezca, ¿no?, la implementación concreta, operativa de los derechos de los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso la jurisprudencia de la Corte fue ampliando y el código, vuelvo a decirlo, en Enset y Hayton, mal podrían haber puesto algo diferente a lo que ellos mismos fueron construyendo durante estos años como doctrina de la Corte Suprema. La referencia a los valores jurídicos, ¿no?, el elemento axiológico, nunca perder de vista el elemento justicia, ¿no? Nunca ustedes, digamos, ajenicen esto de lo que es la tradición positivista en la Argentina, la tradición, digamos, de la búsqueda de la solución expresa en la ley del problema jurídico que uno tiene frente a sí, y la militancia de algunos miembros del Poder Judicial en, digamos, abrevando en esos caminos, ¿no? Acá lo que está diciendo, bueno, el intérprete jurídico, el operador, siempre, de alguna manera, teniendo en cuenta el valor justicia, siempre teniendo en cuenta el principio lógico y siempre teniendo en cuenta que no puede haber interpretación absurda de ningún artículo ni norma que provenga del Código Civil. Y esto hay que tener cuidado cuando uno siempre realiza una interpretación, ver a qué resultado llega, porque puede haber una aplicación de las normas formales del Código Civil, pero el resultado al que se llega es precisamente una aberración, una ilogicidad, al fin y al cabo un absurdo. Nada nuevo bajo el sol, porque la Corte Suprema desde hace muchísimos años viene haciendo crecer y viene generando que la doctrina de la arbitrariedad, y lo arbitrario es aquello que no se puede pensar, lo ilógico, lo absurdo, como dice la Corte. Entonces, en esta materia el Código expresamente hace referencia a ese contenido axiológico y a que nunca puede haber una interpretación absurda o arbitraria de las normas del Código Civil. En materia de personas, recuerdan, uno siempre tiene que recordar los procesos, ¿no? Como las mareas van y vienen, recuerden cómo se fue generando este código, cómo avanzó, cómo retrocedió en los tiempos de su tratamiento, cómo en un momento parecía que el código ya estaba y después se decía no sale más, y de buenas a primeras aparece la sanción del Código Civil. Bueno, en muchas de esas cosas tuvo que ver el posicionamiento que los legisladores y los operadores tenían, y la misma comisión, sobre qué, bueno, sobre el tema de la persona, el comienzo de la existencia de la persona humana, cierta posición de la Iglesia en ese tema, y la aparición de las presiones sobre los poderes en el sentido de no avanzar o sí avanzar sobre esos temas. El tema del aborto dando vueltas, la no penalización del aborto. Bueno, al fin y al cabo, ¿cuál es el resultado al que se llega? Bueno, en realidad no se modificó mucho el contenido del artículo de Vélez Sarsfield, sino que se reafirma que el comienzo de la existencia comienza de la persona humana, comienza desde la concepción. Bueno,
ya no en el seno materno, porque ahí aparece la toma, ¿no?, de una realidad concreta y específica de nuestra sociedad, que es la aparición de las nuevas técnicas de reproducción asistida, que generan la posibilidad del nacimiento de una persona. El proyecto de la comisión avanzaba sobre el tema de las técnicas de reproducción asistida, no es el resultado final del Código Civil, se deja de alguna manera, en el medio, recuerdan, y hoy, digamos, hay mucha legislación proyectada sobre temas de reproducción asistida en el Congreso de la Nación, y, digamos, una puja también sobre ese posicionamiento. El código no avanza, no avanza sobre eso y lo deja librado a la reglamentación. En materia de nombre se toma también la doctrina moderna sobre la libertad de la elección del nombre, que ya venía de las reformas de la ley, del decreto ley 18.248, y se profundiza, ¿no?, ese tema de la libertad en la elección del nombre, bueno, nombre aborigen, extranjeros. Un caso interesante, el hijo puede llevar, ¿no?, el primer apellido de cualquiera de sus progenitores, ¿no? Acá hay, obviamente, al fin y al cabo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se coloca en igualdad de condiciones a los cónyuges, se deja de lado la tradición histórica en nuestro país de llevar el apellido paterno, y lo único que al fin y al cabo se dice que deberá llevar el mismo nombre, el mismo apellido, bueno, elegido para el primer hijo, será el resto de los hijos. Bueno, hijos extramatrimoniales, apellido de los cónyuges. Y si le parece, vamos a avanzar un poco en el tema de capacidad, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el Código de Vélez había toda una estructuración del tema de la capacidad de hecho, sobre todo en materia de capacidad de hecho, con la existencia de incapaces absolutos, ¿no?, de hecho, o incapaces relativos, temas de menores adultos o de menores impúberes. Acá hay una cuestión que también el Código elige de hacerlo de modo expreso, ¿no?, establecer que la capacidad, ¿no?, es siempre regla, la capacidad es siempre regla para el sujeto, y que excepcionalmente se podrá limitar esa capacidad, y siempre en beneficio, de esa persona que puede tener algún grado de incapacidad. Nunca, ¿no?, por cuestiones de orden público o por cuestiones que sean ajenas a la protección, ¿no? Vélez ya lo había pensado, lo había estructurado de esa manera, pero vuelvo a decir, el código, al fin y al cabo, lo que hace es tomar esa idea de los tratados internacionales, convenciones internacionales contra cualquier tipo de discriminación por discapacidad, la Convención Internacional de Defensa del Derecho del Niño, bueno, y ya, digamos, habla expresamente de esa libertad, porque en realidad esa construcción de que la libertad o que la capacidad era la regla en el Código de Vélez era más que todo una construcción doctrinaria y científica o jurisprudencial, pero no estaba expresamente. Ahora aparece la letra expresa del Código afirmando, y lo que se dice es que toda limitación que se tome, y acá viene otra característica especial del Código Civil, tiene que ser multidisciplinaria. ¿Qué se está queriendo decir? Bueno, cuando se va a limitar la capacidad del sujeto que teóricamente tiene alguna situación de debilidad, no es materia solo de los abogados, sean que ocupen el cargo de legislador, digamos, o de jueces o de abogados. Acá la decisión tiene que ser, digamos, con el aporte concreto, en el caso concreto de las distintas disciplinas, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, y el caso, bueno, cada uno dentro de las incumbencias
lo que puede ser en la vida de relación de ese sujeto, tiene que haber una participación concreta. Esto que se ve con muchísima profundidad en la ley de salud mental, aparece introducido en el código. Piensen ustedes en los casos de insania, en los casos de todo lo que es limitación, ¿no? de la capacidad de las personas, la participación de sujetos ajenos a lo jurídico, lo cual cambia el paradigma, cambia el paradigma nuestro, digamos, abrir la cabeza a la posibilidad de que haya una intervención de una ciencia distinta a la jurídica, ¿no? Todo para que, bueno, todo proyectado en el bien de la persona que se va a restringir. Lo que se denomina consentimiento informado, ¿no? Toda persona que va a decidir, al fin y al cabo, sobre una cuestión que afecte, ¿no? sus derechos, tiene el derecho de ser informado de un modo veraz, cierto y de acuerdo a las circunstancias sobre los beneficios que puede traer la adopción de una conducta y también, ¿no?, sobre las consecuencias que esa misma conducta puede traer aparejada para sus derechos. No es un formalismo, como ustedes saben, no es simplemente llenar el formulario del consentimiento informado, sino esa relación, fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con bioéticas o con la relación con la salud, la relación médico-paciente también comienza a cambiar a la luz de la letra del código. Acá ya no es doctrina, como estábamos acostumbrados a ver hasta este momento. Acá no se trata de interpretaciones jurisprudenciales, ni de qué criterio tiene la Corte de la provincia. Esto está en el código. Lo que hablaba recién, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso, digamos, hablamos de un código en concreto, ¿no?, y en abstracto. Acá, en materia de adicción de un mayor de 13 años, el juez puede restringir su capacidad a los fines de protegerlo. Estamos hablando de 13 años, todos tengan en cuenta lo que vivimos con nuestros hijos en esa edad. Bueno, a partir de esa edad y la aparición de adicciones puede, digamos, haber una restricción judicial, siempre como decíamos recién, el juez primero escuchando a ver qué dicen los expertos sobre esa materia, no el juez decidiendo primero, restringiendo la libertad y después, digamos, que empiecen a opinar los demás. O sea, esto cambia el paradigma para todos los jueces, que son pobres los que son, no, digamos, pero los que están, digamos, en contacto directo con esta problemática, cambia el paradigma de resolución de conflictos o de resolución de cuestiones judiciales. El juez, digamos, ya no es el director exclusivo del proceso en estas cuestiones, sino que tiene que tener precisamente un cuerpo de apoyo. Si ustedes recuerdan la figura de los inhabilitados del 152 bis del Código Civil, del pródigo y el ebrio consuetudinario o toxicómano, en realidad hoy por hoy se genera la posibilidad de un acompañamiento terapéutico de tal manera de que esa persona pueda desempeñarse en la vida de relación del modo más libre posible, ¿no? Más libre posible en el sentido que no se genere su propio daño y que no genere daños a terceros. Pero el juez tiene que buscar siempre la vía, no la vía restrictiva, sino la vía de ampliación del movimiento de ese sujeto. Siempre colóquense o coloquémonos en lo que es esa situación, en lo que es para la persona esa situación de restricción.
Y acá lo que el código introduce es, digamos, mayor actividad judicial y parajudicial en el acompañamiento del sujeto. Porque si no, ¿cuál es la solución? Melchor Romero, o sea, o el depósito, ¿no?, de personas ajenizando, ¿no?, excluyéndolas de la vida en relación. El paradigma que se busca es precisamente otro. En caso particular, ¿no?, fíjense, en el caso de discapacidad, el código prevé la posibilidad de, en lo que hace a la división de la herencia, ¿no?, tener en cuenta en concreto a cuáles de esos sujetos entre los cuales hay que dividir la herencia presenta un grado de discapacidad y cómo se lo puede no beneficiar, no es privilegiar, sino es que esa desigualdad con respecto a los otros que también van a participar en la división no aparezca tan claramente operativizada. Entonces da la posibilidad de que, bueno, de ampliar su porción en relación a los demás, teniendo en cuenta esa situación de desigualdad. Vuelvo a decir la igualdad en concreto, porque si yo tomo la igualdad en abstracto, son Juan, Pedro y José. Ahora, en concreto, José posee una discapacidad y lo coloca en una situación diferente a Juan y a Pedro. Entonces no es tan igualdad. Entonces ahí el código, en el 2448, ahí tienen un ejemplo claro de cómo opera ese paradigma. Voy pasando casos que por ahí bueno, son más propios de la materia, ¿no?, de parte general y que por ahí no interesan tanto. En lo nuestro, vuelvo a decir, esto es simplemente un pantallazo. Después el PowerPoint, si quieren, lo vamos dejando para el uso de ustedes por el módico precio de Bueno, el tema de familia, ¿no?, la aparición de un libro en el Código Civil sobre las relaciones de familia y toda la regulación sobre un modelo de familia del siglo XXI, ¿no?, que no responde para nada al paradigma que, obviamente, ni el Código de Vélez, ni, vuelvo a decir, ni legislaciones anteriores tenían, porque la sociedad argentina, en eso, recuerdan, el germen de toda sociedad es la familia. Bueno, el modelo que nosotros teníamos cuando éramos chicos, o que existía, no sé si se dieron cuenta, sí, no existe más. Entonces, tenemos que pensar en eso, que no sé por qué se lo califica de, bueno, familias ensambladas, familias no tradicionales, si se quiere, pero que en realidad son familias igual que cualquiera, ¿no? Pero ahora sí, ¿qué hace el código? Toma ese modelo. Y fíjense, aparece, por ejemplo, la figura del progenitor afín, que no estaba contemplada en ningún lado. ¿Cuál es el progenitor afín? Qué feo, el padrastro, mandaron. Pero le acabo de decir que la sociedad, que la familia moderna, el padrastro, la bruja o bueno, ¿quién es? Es la persona, ¿no?, cónyuge nuevo o segundo cónyuge o conviviente, ¿no?, que tiene domésticamente, genera un vínculo con el menor que contribuye de algún modo a su crianza y a su educación de un modo complementario con el otro sujeto, cónyuge o conviviente. ¿Amén de quién? ¿Del papá o la mamá? ¿No? Ahora, esa realidad que muchos de nosotros vivíamos, aparece, ¿no?, tipificada en el código. ¿Y genera qué? Bueno, genera
una seguridad jurídica diferente. ¿Qué es lo que hace el código? Bueno, prevé las situaciones en las cuales no hay una presencia concreta, específica, de ese padre o madre, y le da la posibilidad a este progenitor afín de ejercer también determinados derechos con respecto a la crianza. Y también obligaciones, no solo los derechos, sino subsidiariamente también, guarda, obligaciones alimentarias. Y poder, obviamente, poder, si se quiere, restringido de decisión en materias, vuelvo a decir, en las cuales ya el conjunto de partícipes de las decisiones no es padre y madre biológico nada más. ¿Por qué? Bueno, porque se amplió el núcleo familiar. Ahora, siempre teniendo en cuenta que no los 4, novio, novia, segunda, bueno, todo cruzado, sino ¿quién? El niño. Entonces, ¿qué es lo mejor para él? Bueno, lo que se sabe, más allá de lo subjetivo, es que cuanto más red de contención tenga y más sujetos partícipes en esa malla, digamos, de contención, va a ser mejor para el niño. ¿Está? Pero esto lo introduce el código, no era una figura, a ver, no solo no era, esta parece bastante revolucionaria porque no era una figura, digamos, expresamente tipificada, sino que todos aquellos que han tenido alguna experiencia en materia de derecho de familia, sobre todo, los tribunales eran bastante restrictivos en la posibilidad de intervención de estos progenitores afines, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es una protección más integral. Bueno, se compatibiliza y así se facilita la cuestión de competencia, reitera, como lo hace ya la ley de protección. No se olviden que hay una ley nacional de protección integral, por eso digo que deriva de la Convención Internacional de Derecho del Niño, leyes nacionales protectoras de la niñez y de los derechos del niño, leyes provinciales también, es un bloque de legalidad de derecho del niño que debe funcionar, digamos, complementariamente. Y acá dice, bueno, que corresponde al centro de vida del niño y que es quien va a estar más cerca de él, quien es el verdadero protagonista de todo conflicto. En materia de competencia de los juzgados, lo que se tiene en cuenta es dónde está el nene. Y eso fija la competencia del juez que debe actuar, porque es el juez que tiene que estar cerca de los intereses del niño, no del resto. ¿Entienden? Entonces, esto marca también una clara protección de los derechos del niño. El tema de matrimonio es consecuencia, obviamente, de la nueva ley de matrimonio igualitario y toda la evolución que tuvo precisamente la aparición de esa nueva característica. Se modifican, ¿no?, los deberes, ¿no? Aparece el compromiso de los cónyuges de llevar adelante un proyecto de vida en común, ¿no? Que por ahí antes, ¿no?, en la fórmula del matrimonio era cuando la jueza o el juez decían, bueno, usted se obliga a atender, ¿no?, en la adversidad y toda esa la fórmula, ¿no?, que ya no me acuerdo cómo era. Ahora ya se habla de un proyecto de vida en común y el deber moral de fidelidad, ¿no? Si es moral, quiere decir que en principio, ¿no?, después se ve en la parte del divorcio, no va a haber una obligación civil. Doctora Ares, es más o menos así. No constituiría una obligación civil de mantener la fidelidad entre cónyuges. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Estamos todos de acuerdo o no estamos todos de acuerdo? ¿Está bien o está mal la reforma? Para usted.
Para usted, para usted. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en el tema del divorcio, no va a ser ya una causal subjetiva de generación de extinción del vínculo, sino que a lo sumo va a generar otra posibilidad que tiene que ver ya con lo que se conoce como el resarcimiento o el daño a la persona en sí misma, afuera de lo que es el vínculo matrimonial, si ese incumplimiento de ese deber moral genera algún tipo de consecuencia en cuanto a la violación de algún derecho que tenga que ver con la dignidad, un derecho humano de esa persona, pero no, digamos, desde el punto de vista del matrimonio o de la causal de la causal de extinción del divorcio, ¿no? Se suprimen las causales subjetivas de divorcio, ¿no? Al menos ni siquiera recuerda, no hay que esperar plazos, digamos, lo único, ¿no? Que sí, si fuera de esa extinción del vínculo matrimonial aparece la carga, ¿no? La carga de ordenar de algún modo cómo va a ser la proyección de esa vida de divorciados, en el sentido fundamentalmente de lo que hace a los niños sujetos a la patria potestad, cómo es el régimen de visitas, cómo es precisamente la estructura alimentaria, y eso sí o sí tiene que estar presente en el juicio de divorcio, ¿no? Desaparece, todos confían, y de hecho debe ser así, no conozco estadística todavía, pero bueno, esto va a agilizar la posibilidad de la extinción de los vínculos matrimoniales. Uno sospecha que en el tema de los acuerdos, de régimen alimentario y patrimonial, seguramente quizás eso no se agilice tanto, porque va a llevar el tema de ponerse de acuerdo a las partes, ¿no? En un proceso judicial. Bueno, yo voy pasando muy rápido. Aparece la figura, ¿no?, claramente expresada en el Código de las uniones convivenciales, la toma de un supuesto claro en la sociedad argentina de los convivientes, ¿no?, y la aparición de derechos reconocidos expresamente para esas personas que conviven, ¿no?, con la posibilidad de inscribir esas uniones convivenciales en los registros de las personas, ¿no? No es constitutiva esa inscripción, pero sí genera, digamos, una posibilidad o una presunción de prueba de esa convivencia. No se olviden que de esa convivencia se van a generar, digamos, el respeto a ciertos derechos de esos convivientes que han efectuado, imaginemos, determinados gastos o determinados aportes a esa sociedad convivencial, y que de todas maneras puede ser probada esa unión convivencial a través de cualquier mecanismo de prueba, ¿no? Eso puede ser acreditado por cualquier medio de prueba. Responsabilidad civil. Vuelvo a decir, nada nuevo tampoco bajo el sol. Sí, la aparición expresa ustedes recuerdan, en derecho de daños hay dos tipos de funciones, una función preventiva y una función resarcitoria. Siempre estuvieron presentes las dos en el ordenamiento nacional, siempre desde la época de Vélez, en lo que hace a las inmisiones, a las relaciones de vecindad del 26-18, siempre de alguna manera la faz protectoria o preventiva existió. Simplemente ahora lo que se hace, vuelvo a decir, es colocarlo de un modo expreso y enancado en lo que veníamos hablando de los derechos, de los intereses difusos o de los derechos colectivos, donde generalmente aparecen estas situaciones de que se quiere lograr al menos una decisión operativa preventiva para el cese de la afectación de esos derechos, ¿no? Es algo que la doctrina procesal viene trabajando desde hace muchísimos años, pero que acá es colocado en el Código Civil también con mucho énfasis. ¿Qué se quiere decir? Bueno,
que obviamente el deber ser de la responsabilidad civil quizás tenga que ver más con el no dañar, ¿no? El alterum non ladere, con la faz preventiva, evitar el daño. Y si el daño se ha comenzado a generar, ¿qué? Hacerlo cesar. Y precisamente ¿para qué? Para que no crezcan las consecuencias disvaliosas de una conducta dañosa. Entonces, lo que se lo hace ahora es colocar a través del 1710 y siguientes esta posibilidad de prevención, con características particulares, que eso remito a quien tenga que dar el tema, que lo va a hacer mucho mejor, pero se habla ya, ¿no? Un poco, aquel que demuestre un interés razonable, ¿no? Todas estas calificaciones o categorías tradicionales que nosotros veníamos viendo desde que nos criamos acá y digamos, de legitimación, como ustedes se dan cuenta, vienen mutando. Nosotros lo vemos, ustedes, digamos, que contestan los amparos y que contestan muchas presentaciones, lo ven a diario. Todo, digamos, el derecho subjetivo, el interés legítimo, todo va mutando de un modo que, bueno, a ver, no hay que ser muy profundo. De tal manera de habilitar el acceso a la justicia, o sea, el elemento real es esa posibilidad de ingresar a pedir la protección de un derecho con la menor obstaculización posible, ¿no? Por eso van mutando todas estas categorías, porque las fronteras se van ampliando y las fronteras se van difumando, ¿no? Algunas cuestiones que en materia de responsabilidad venían discutiéndose en doctrina de hace muchos años, el tema de la aceptación del riesgo, bueno, la afirmación concreta en el Código Civil que la aceptación del riesgo no implica una autorización para ser dañado. O sea, la aceptación de determinada participación en actividades riesgosas no implica, digamos, renunciar a una indemnización o a la posibilidad de una indemnización si se han violentado los derechos del sujeto. La aparición expresa de la reparación plena. Algunas sí cuestiones importantes, ¿no? Que hacen que sobre todo nosotros, acá vamos toda pérdida, o sea, nosotros, digo, si quieren algún, como para allanarse, van a buscar, por ejemplo, cuando discutíamos que no está aprobado el gasto de medicamentos, ¿no? Bueno, vayan buscando otro argumento, porque ya el código habla de el sentido común. Se presume que alguien que ha sufrido un accidente, ¿no?, tenga que haber realizado determinados gastos, obviamente razonables dentro de lo que se conoce como de sentido común, si se quiere, o que la práctica habitual hace y que por lo tanto no tienen que ser probados. Todos los integrantes de la responsabilidad colectiva, que ya venía también trabajándose, todos aquellos que integran el grupo del colectivo son responsables por los daños que cause cualquier miembro del grupo, y el tema de la pendencia de la sentencia penal, ¿no?, que también nos servía en algunos casos para dilatar el proceso, ¿no?, el 1101 del Código Civil. Bueno, algo que la jurisprudencia ya venía construyendo, en el sentido que era obvio que si el resultado de esa sentencia penal no iba a tener consecuencia práctica en la resolución del caso civil, la jurisprudencia, algunos juzgados de primera instancia, algunas cámaras venían diciendo no se le puede exigir al reclamante que esté sujeto sobre todo a que, bueno, a los tiempos que tarda la resolución de una causa penal, al menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, si quieren extiéndanlo en la Argentina. Entonces, precisamente lo que hace el Código Civil dice es, bueno, excepcionar esa situación, y a fin de que se aceleren los procesos, ya no es necesario que termine el proceso penal, y es innecesario en estos casos, ¿no? Cuando está la causa de extinción de la acción penal, cuando se resuelve por prescripción, si en los hechos el proceso
penal importa una frustración del derecho, es decir, si no aparece el supuesto, aquel autor del delito o está en rebeldía y la causa se archiva y queda ahí archivada, no se puede avanzar sobre el caso civil, sobre todo cuando ustedes ya recontra saben que muchas veces la responsabilidad que se discute en el proceso es una responsabilidad de índole objetiva, donde la conducta del sujeto no va a tener influencia en la resolución final del caso civil. Bueno, ahí expresamente cuando la acción se basa en el factor objetivo de... ¿qué hora? 1:30. Objetivo de responsabilidad. Tema del consumidor. Recuerdan ustedes, desde la década del 80, la aparición de las legislaciones específicas sobre ley del consumidor, protección del derecho del consumidor, búsqueda de autonomía conceptual o científica de una rama dentro del derecho civil, que es el derecho del consumidor o el derecho de consumo. Toda esa construcción que se vino haciendo en la Argentina a través de la ley del consumidor, lo que se hace es volcarla ahora, digamos, expresamente en el texto del Código Civil, es decir, algo que estaba de alguna manera en una diáspora reglamentaria, aparece concentrado en todas las materias que trata el Código, es decir, fundamentalmente que, bueno, todo lo que tiene que ver con contratos, contratos de consumo, presencia de cláusulas abusivas, nulidad de esas cláusulas, protección de la parte más débil, que es el consumidor, y la búsqueda de la igualdad, como decíamos al principio, de la ubicación de los sujetos en una misma condición. Sí, dato importante por ahí, cuando se habla de abuso del derecho, que el Código replica la figura del abuso del derecho que contiene el 1071, en la redacción de la reforma del 68, aparece, digamos, la figura del abuso de posición dominante en el mercado, que en realidad está pensado para lo que son las grandes empresas, las empresas que, digamos, están muy cerca del monopolio, de la prestación de los servicios a través del monopolio, y que no reflejan otra idea que lo que es la Ley Nacional de Defensa de la Competencia, que también trata de regular y de, digamos, no acrecentar la presencia de esos conglomerados empresarios que dominan el mercado y a partir de la dominación del mercado fijan las condiciones de contratación de un modo, si se quiere, abusivo, o en el cual no se da una situación de igualdad con el consumidor. Sobre responsabilidad, pero que no da para mucho más ahora, por el tiempo y la cantidad de bostezos que veo desde allá, desde Ale hasta Picone, he visto por lo menos 10 bostezos, por más que se tapen la boca. No, en materia de responsabilidad del Estado, ustedes saben, el Código Civil, que en el proyecto original de la Comisión traía normas en el artículo 1764, en 1766, normas que tenían que ver con la responsabilidad del Estado y del funcionario público. En el proyecto, en la sanción final del Código Civil, previo paso por el Poder Ejecutivo optó por una solución diferente, que es la aparición de una ley de responsabilidad del Estado a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires al día de hoy no tiene, digamos, una ley que trate la responsabilidad estatal en particular. Hay distintos proyectos en el seno de las cámaras provinciales, pero que en realidad lo único que hacen es adherir a la ley nacional. Fue ajenizado del Código la materia de responsabilidad del Estado, optando por esa vía, ¿no? Una situación bastante... Está bien, acá Colombo está bien porque está con el tema del apremio y la prescripción. Adriana Padulo también
¿Quién está a favor? A ver, vamos de esa opción. Vamos a hacer un ejercicio de levantar la mano. ¿Está bien o está mal? Claudia, bien. Los administrativistas, vamos. ¿Todo? Bueno, ellos apoyan que se haya sacado del Código Civil. Como no es como no es una lucha entre administrativistas y civilistas, o publicistas y privatistas, sí es importante, y ahora cierro, que también en esos casos pensemos para qué estamos nosotros, cuál es nuestra función, para qué nos sirve este código o no nos sirve, cómo tenemos que interpretarlo, cómo tenemos que utilizarlo. Y siempre la mirada tiene que estar en la persona, ¿no? En la persona humana. Entonces, cuando nosotros contestamos las demandas, cuando reclamamos la deuda del contribuyente, cuando asumimos nuestro rol diferente, siempre pensemos que también nosotros podemos hacer de este Estado de la provincia de Buenos Aires un Estado más respetuoso de los derechos, que contribuya, que haga un Estado más sólido, más legal, y que al fin y al cabo de esa manera vamos a estar cumpliendo nuestra función, que es defender los intereses de la provincia de Buenos Aires, entre los cuales está precisamente respetar los derechos de los bonaerenses que a veces nos reclaman, ¿no? Determinadas cuestiones. Así que bueno, esto fue muy vuelo de gorrión, y bueno, espero que les haya servido para iniciar estas charlas que van a venir mucho mejores.